Bueno, em, hoy entonces vamos a seguir con nuestro repaso de análisis funcional. En realidad el repaso de hoy es más bien de análisis más general. Vamos a hacer un pequeño recuerdo de los principales conceptos de cálculo diferencial y, bueno, los principales que van a ser importantes para este curso de análisis convexo. Lo primero es el concepto de derivada direccional. ¿Sí? La derivada direccional representa la variación de una función en una dirección particular. Entonces, en todo lo que sigue vamos a tener una función f que está definida en un espacio, en un subconjunto A. Por simplicidad, pueden suponer que este A es abierto, de manera que todos los puntos son interiores y podemos desplazarnos un poquito en cualquier dirección. Entonces vamos a definir la derivada direccional de f en x en la dirección d, típicamente distinto de 0, por supuesto, como con esta expresión que, si ven, compara en la dirección d dar un pequeño incremento ponderado por este escalar t, y luego dividido por t. Entonces esto es como lo que resultaría de hacer la derivada lateral, si es que nosotros tomamos el conjunto A y en realidad, si tomamos el conjunto A cruz R, lo intersectamos con este hiperplano que está en la dirección de D y con R hacia arriba, y vemos lo que pasaría en el dibujo como si estuviera en R2, como si fuera un gráfico de R en R. Entonces, esta cantidad, si es que el límite existe, se va a llamar derivada direccional en X en la dirección de D. Y vamos a decir que la función f es diferenciable en el sentido de Gato, o simplemente Gato diferenciable, para decirlo más corto, si es que pasan dos cosas. En primer lugar, estas derivadas direccionales existen para todas las direcciones, y la función que a cada dirección D asocia la derivada direccional en esa dirección, en el punto X, es una función lineal y continua. En ese caso, nosotros vamos a llamar la derivada de Gato, o el gradiente, a justamente esa función. Y generalmente vamos a denotar el gradiente con este símbolo tradicional, que entonces es el elemento de X estrella que toma elementos del espacio X y entrega un número real que está dado por este límite que está aquí. ¿Sí? Entonces es importante, el gradiente de la función en el punto es un elemento de X estrella. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis y voy a volver sobre eso un poquito más adelante, que podemos hacer la misma definición si es que la función no toma valores en R, sino en cualquier otro espacio de Banach. Aquí la diferencia es que el límite sería en la topología del espacio de Banach correspondiente, y aquí entonces no sería el espacio dual, que es el espacio de las funciones lineales continuas de X en R, sino que sería el espacio de operadores lineales continuos de X en Y, que sería el otro espacio de Banach al que llega la función. Sería la misma definición en ese contexto. Pero en este curso nos vamos a enfocar solamente en funciones que toman valores en R, o de hecho en los reales extendidos, pero eso lo vamos a ver la semana que viene. Así que no vamos a necesitar toda la generalidad del concepto de derivada de Gato. Otra definición de derivada es la derivada de Fredsen. Y es una definición que es como más uniforme. No se fija la dirección y se calcula el límite, sino que el límite es uniforme en todas las direcciones en el sentido que vamos a ver ahora. Entonces, vamos a decir que la función es diferenciable en el sentido de Fredsen en el punto X, si es que existe un funcional lineal continuo, un elemento de X estrella, tal que la aproximación de primer orden, que está acá, descrita de esta forma, la diferencia de f de x más h menos f de x se puede representar como una función lineal de h. Si yo la divido por la norma de este incremento h, el cociente todavía tiende a 0 cuando la norma de h tiende a 0.
Entonces, si es que este límite efectivamente es 0, este funcional L, vamos a decir que es la derivada de Frechet de f en x y la vamos a denotar con esta expresión. Se puede ver muy fácilmente por el hecho de que esta definición es uniforme, es muy fácil hacer el cálculo, que si la función es Frechet diferenciable en x, ella automáticamente es continua y además es Gato diferenciable, y el diferencial de Gato, o el gradiente, es la derivada de Frechet. Así que, bueno, en principio, por lo menos teóricamente, el concepto de derivada de Frechet es más fuerte que el de derivada de Gato, y de hecho es el caso. Vamos a ver un ejemplo en un momento. Vamos a ver un par de ejemplos en los que las cosas funcionan muy bien. El primero es, bueno, ustedes saben, las lineales son un ejemplo bien, las lineales continuas son un ejemplo así ya clásico. Las funciones cuadráticas también van a ser muy importantes en este curso. Entonces, si tenemos una función b, que es bilineal y continua, podemos definir la función cuadrática asociada como f de x igual b en la diagonal xx. Esta nosotros podemos demostrar fácilmente, es hacer un cálculo bien sencillo, que es Frechet diferenciable, y la derivada de Frechet aplicada a un elemento h tiene esta expresión que está acá. Por supuesto, al ver esta expresión, vemos que si la función bilineal fuese además simétrica, entonces automáticamente podríamos agrupar estos dos términos y lo tendríamos escrita la derivada en esta forma. Un ejemplo del ejemplo es, si quieren, por ejemplo, la norma al cuadrado, la función bilineal, que es el producto escalar en un espacio de Hilbert. La norma al cuadrado se puede escribir en esta forma y es una forma bilineal que además es simétrica, por lo tanto la derivada de la norma aplicada a un elemento h es 2 veces el funcional el producto interno de x con h, y por lo tanto, como función continua de h, la derivada de la norma en x es el mismo elemento x. Les dejo a ustedes hacer los cálculos explícitos, pero es lo que nos queda. Un segundo ejemplo que va a ser muy útil, es bastante interesante y tiene implicancias muy fuertes en cálculo de variaciones y en control óptimo, es la derivada de un funcional integral. Para eso vamos a considerar el espacio de las funciones continuamente diferenciables del intervalo 0t a valores en Rn. Con la norma usual, la norma que se le suele colocar a este espacio es la norma del supremo para la función más la norma del supremo para su derivada. Con esa norma, este espacio se convierte en un espacio de Banach. No sé si alguien iba a decir algo. ¿Que oí un sonido? No. Bueno, entonces este es un espacio de Banach con esa norma, y dada una función continua de 3 grupos de variables, una en R y 2 en Rn, a valores en los reales, podemos definir este funcional integral como j de, perdón, aquí debería ser x, para una función x en este espacio. J de x es la integral desde 0 hasta t de la función L, que se suele llamar lagrangiano, evaluada en t, x de t, x' de t. Esta función es Frechet diferenciable. Una dudita solo. Estamos viendo ejemplos de funciones Frechet diferenciables. Sí. Ya, ok. Gracias. Sí, en ambos casos esta también era una función Frechet diferenciable. Ahora vamos a ver un caso de una función que no es Frechet diferenciable, pero sí Gato. Entonces, este funcional integral, uno puede calcular la derivada de Frechet y ver que efectivamente es Frechet diferenciable, y resulta que la derivada de j en x aplicada a un elemento h tiene esta forma, donde ven que se aplica lineal y continuamente esta función sobre los h del espacio de las funciones continuamente diferenciables. Aquí estoy denotando nabla sub i como el gradiente respecto del iésimo grupo de variables. Fíjense que las variables están agrupadas en unas n y otras n acá en la segunda parte, que tienen como diferentes características.
Entonces esta es la derivada de L con respecto al segundo grupo de variables, o sea, el gradiente con respecto al segundo grupo de variables, que entonces es una función a valores en Rn, y lo hacemos al producto punto con la función h. Profe, ¿Sí? o sea, yo creo que en el J debería ser como un J de X, ¿o no? Sí, 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 j de x. Aquí me equivoqué. Aquí Ah, ya debe sí. ir una x, que es la variable que colocamos aquí. Gracias. ¿Mm? Ya, perfecto. Entonces, en la como cuarta unidad del curso, así en unas 6 semanas más o menos, vamos a estar estudiando varias aplicaciones de de los conceptos de análisis convexo que vamos a estudiar antes. Una de esas aplicaciones es en control óptimo y cálculo de variaciones, y van a ver que esta derivada interviene en estos problemas y nos permite la condición de optimalidad para problemas de cálculo de variaciones, sale de igualar a cero, o más o menos igualar a cero este funcional, y eso es lo que nos da origen a lo que conocemos como las ecuaciones de Euler y Lagrange, que son las condiciones necesarias de optimalidad para problemas de cálculo de variaciones. Eso es como el gran resultado clásico de cálculo de variaciones, se recupera a partir de este concepto relativamente sencillo. En realidad, de las cosas que vamos a ver hoy. Bien, entonces ahí vamos a ver un ejemplo ahora de una función que es diferenciable en el sentido de Gateau, pero no en el sentido de Frechet, y esto nos va a decir algo también sobre la diferenciabilidad en el sentido de Gateau. Este es un ejemplo entonces de una función que es diferenciable en el sentido de Gateau, pero no es continua. Entonces, como las funciones Frechet diferenciables son continuas, al tener esta una discontinuidad, no puede ser Frechet diferenciable. Entonces, como matamos dos pájaros de un tiro, como se dice, tenemos un ejemplo de una función que es Gateau diferenciable pero no continua, y a la vez un ejemplo de una función que es Gateau diferenciable pero no Frechet diferenciable. Entonces, la función es así, es una función de dos variables, que está definida con esta expresión fuera del origen y como cero en el origen. Entonces, vamos a hacer el cálculo. En realidad aquí dice un cálculo sencillo, pero creo que vale la pena hacerlo. Muestra que el gradiente de f en el punto 0, 0 es el vector 0, 0 justamente. Y vamos a ver entonces que la función no es continua porque hay una curva a través de la cual nos podemos mover, de manera que obtenemos un valor que es distinto obtenemos como límite un valor que es distinto al valor de la función en el punto. Entonces, vamos a ver si me logro acordar bien de esto. Ya. Vamos a escribir la derivada de Gateau. Vamos a calcular, a ver, f en el punto 0, 0 más t veces un incremento, vamos a llamarlo hk, menos f en el punto 0, 0 dividido por t. Este es el cociente que tengo que mirar para la derivada de Gateau. Esto es, entonces, voy a escribirlo así, es 1 partido por t, y luego teníamos 2x a la cuarta por y, y abajo x a la sexta más y al cubo. Entonces tenemos 2, x a la cuarta, entonces tiene un t a la cuarta, h a la cuarta, luego tengo otro t con el y, y en el denominador entonces voy a tener t a la sexta, h a la sexta, más t al cubo, k al cubo. ¿Okay? Lo podemos verificar acá. Es 2x a la cuarta y, así que tenemos t a la cuarta, h a la cuarta y t a la potencia 1 con k a la potencia 1, que es lo que aparece aquí en el numerador. T a la cuarta por h a la cuarta y t por k. Y luego en el denominador tenemos estas dos que están aquí. Entonces, déjenme escribirlo un poquito más ordenado. Podemos sacar t a la 5 en el numerador
multiplicado por 2h a la cuarta por k a la potencia 1. En el denominador tenemos entonces un t a la cuarta, que puede salir de factor común por t a la 3 h a la 6 más k a la 3. ¿Ok? Entonces aquí pueden pasar varias cosas. Bueno, claramente si HK es el 0, 0, aquí es f de 0 menos f de 0, que da 0, así que es idénticamente 0, por lo tanto no hay nada que calcular, da la función, el valor da 0, 0. Cuando h es igual a 0 y k es distinto de 0, tenemos que voy a colocarlo con un delta mayúscula, esta diferencia, este cociente da idénticamente 0, ¿sí? Porque el h hace que esto dé 0 y el denominador es distinto de 0. Cuando h es distinto de 0 y k es igual a 0, esta diferencia también da idénticamente 0, por lo tanto al pasar al límite cuando t tiende a 0 es 0. Y cuando tanto h como k es distinto de 0, entonces tenemos que el coeficiente puedo eliminar aquí, me queda un t, y cualquiera que sea estos números, entonces me da que tiende a 0 cuando t tiende a 0. Entonces es 0 para cualquier combinación de h y k, por lo tanto es la función idénticamente igual a 0. Eso nos demuestra entonces que el gradiente es el 0, 0. La función 0 en el dual de R2. Y si calculamos este valor, vemos que f en z, z cuadrado, eso es igual a, déjenme mirarlo aquí, si hacemos z cuadrado, tengo 2z a la 5 partido por z a la 6 más z a la 3, que es igual a... perdón. Sorry. Tenemos 2z a la cuarta multiplicado por z cuadrado a la potencia 1. Y en el denominador tenemos z a la 6 más z cuadrado elevado al cubo. Y esto es entonces 2z a la 6 dividido por 2z a la 6, que es idénticamente 1. Por lo tanto, cuando nosotros, déjame quizá podría hacer un dibujo de cómo es el valor de la función, por lo menos en vista desde arriba. Si esto representa el dominio R2, aquí está el origen, entonces cuando miramos en el dominio esta parábola, los valores de la función aquí son siempre 1. A pesar de que la función aquí vale 0. Entonces, aquí me acerco por valores 1 y llego a el valor 0 en 0, que me dice entonces que la función no puede ser continua. Lo que pasa con esta función es que ella se comporta bien cuando nos acercamos al 0 por líneas rectas, pero no se comporta bien cuando nos acercamos por curvas que son distintas de las rectas. Entonces, la diferencia importante entre Gatot y Frechet es que la derivada de Gatot es una cosa bien direccional, una cosa que ocurre solamente a través de segmentos de recta. En cambio, la derivada de Gatot, de Frechet, perdón, es una noción uniforme, que es como más topológica, más métrica, que depende de cómo que uno se pueda acercar al punto de todas las direcciones posibles, haciendo todos los movimientos posibles, pero acercándose al punto.
Entonces, por eso puede ocurrir que algunas funciones sean gato diferenciables y no Frechet. Bien. Entonces, hay un resultado que para nosotros va a ser muy, muy, muy importante, que es lo que se conoce como el lema de descenso, que me dice que la aproximación de primer orden se puede como cuantificar cuán buena es esta aproximación usando la constante de Lipschitz del gradiente y decir que esta aproximación es de un orden cuadrático en la diferencia de y con x. Esto va a tener muchísimas implicaciones prácticas, de hecho nos va a permitir analizar algoritmos de optimización y demostrar su convergencia, su velocidad de convergencia y cosas así bien concretas y bien prácticas. Entonces vamos a ver cómo obtenemos esta desigualdad. Por eso me voy a mover un poquito aquí. Y también ya se imaginan que como es un concepto que está relacionado con la derivación de gato, es un concepto que va a ser como bien lineal, como unidireccional. Nos vamos a restringir a segmentos de recta para comprobar que se tiene esta propiedad. Entonces hacemos lo siguiente, como les digo, vamos a mirar, voy a ir de x a y. Vamos a hacer un segmento de recta, entonces vamos a definir la función g, que es una función que va desde 0 a 1 en R, como g de t igual a f en x más t por y menos x. Es decir, me paro en el punto x, miro en la dirección que me lleva hacia el punto y, es decir, en el vector y menos x, y voy a recorrer ese vector de x hasta y como un segmento. Entonces, nosotros tenemos que el valor de g en 1, o más bien déjenme borrar esto y escribirlo en términos de f primero. El valor de f en y es el valor de g en 1. Así que podemos escribir esta igualdad. F de y menos f de x es g de 1 menos g en 0. Y justamente para eso lo construimos, que recorriera este segmento desde el x hasta el y. Esto por teorema fundamental del cálculo lo podemos escribir como la integral desde 0 hasta 1 de g' de t. La derivada de g con respecto a t, podemos usar la regla de la cadena, y lo que tenemos es que esto es la integral desde 0 hasta 1 del gradiente de f en x más t y menos x aplicado a y menos x de t. Y esto lo podemos escribir como la integral desde 0 hasta 1 del gradiente de f en x aplicado a y menos x de t, más, estoy sumando y restando este término, tengo la integral desde 0 hasta 1 del gradiente de f en el punto x más t y menos x aplicado a, menos el gradiente de f en x aplicado a y menos x y todo dt. Entonces con esto yo puedo calcular esta integral porque este valor es constante, de manera que me sale del integral integra t integra 1. Entonces tenemos que f de y menos f de x menos el gradiente de f en x y menos x es igual a la integral desde 0 hasta 1 de lo que tenemos del lado derecho. Gradiente de f en x más ty menos x menos gradiente de f en x y menos x de t. Entonces nosotros podemos calcular el valor absoluto aquí. Eso sería lo mismo que calcular el valor absoluto del lado derecho, pero voy a usar la desigualdad de
de la integral con el valor absoluto y voy a meter el valor absoluto aquí adentro de la integral. Eso entonces me permite usar la desigualdad de la definición de la norma en el espacio dual, de manera de que esto me queda menor o igual, a su vez, la integral desde 0 hasta 1 de la norma del gradiente de f en x más t que multiplica a y menos x, menos el gradiente de f en x, multiplicado por la norma de y menos x, esto es constante, de t. Ahora, sabemos que el gradiente de la función f es Lipschitz continuo con constante L, por lo tanto, esto lo podemos acotar por encima por L multiplicado por la diferencia de los argumentos. La diferencia de los argumentos, el x se cancela con el x y lo que tenemos es t multiplicado por y menos x. Así que esto es a su vez menor o igual, va a salir un L, va a salir una norma de y menos x, pero va a salir dos veces porque una sale de esta diferencia y una sale de acá, y voy a tener un t que no puede salir de la integral, que viene del t que multiplica acá. Esta integral da un medio y lo que obtenemos entonces es lo que habíamos buscado, que es justamente L por esta norma al cuadrado dividido por 2, que es lo que aparece aquí. Ahora les dejo a ustedes como ejercicio que vean cómo es el resultado que da cuando el gradiente no es Lipschitz continuo, sino Hölder continuo. La verdad es que es muy fácil usando la demostración que acabamos de hacer. Es bien inmediato. Aquí van a ver que cambia el exponente. Bien. Entonces, ya que tenemos estas propiedades de regularidad de las funciones, vamos a ver otro tema importante que son las condiciones de optimalidad. Nosotros cuando estudiamos por primera vez las derivadas en cálculo diferencial integral en primer año, una de las consecuencias más importantes que vimos fue la resolución de problemas de optimización. Entonces, con esto que sabemos hasta ahora de simplemente la definición de derivada de Gato, podemos encontrar unas condiciones de optimalidad para problemas de optimización con restricciones en un espacio cualquiera. Entonces, vamos a suponer que tenemos una función que está definida en un conjunto A, como les digo, si quieren, piensen que es un conjunto abierto por el momento, y C es un convexo no vacío que está contenido en el dominio de la función. Queremos encontrar un X tongo, que es un elemento de C y que toma el menor valor posible de todos los valores que la función f toma sobre los elementos de C. Si en ese punto particular la función es Gato diferenciable, entonces la condición necesaria de optimalidad que tenemos es esta desigualdad que está acá. Se conoce como una desigualdad variacional. Ahora, si este X barra fuese un punto interior a C, entonces este Y se puede ir en todas las direcciones alrededor de X tongo, y por lo tanto este elemento de acá tiene que ser igual a 0. Eso, si quieren verlo de manera más rápida, piensen que este elemento para algún Y en C fuese estrictamente mayor que 0, para contradecir esto. Si fuese estrictamente mayor que 0, entonces yo podría tomar, en vez de ese Y, tomar el Y que está opuesto hacia el otro lado de la X. Entonces, este vector me quedaría exactamente el contrario, y esto tendría que tener el signo opuesto por la linealidad del producto de dualidad. Entonces tendría que tomar un valor estrictamente menor que 0, y eso no puede ser porque la condición de optimalidad nos dice que tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, es absurdo que pueda ser distinto de 0 si es que X barra está en el interior, X tongo está en el interior. Entonces vamos a ver por qué tiene este resultado. Antes de ir a hacer la demostración, que también es un cuarto de línea, me gustaría mostrar un pequeño dibujo, que no iba a ser capaz de hacer en la pizarrita tan rápido. Esto es lo que pasa. Imagínense que estas son las curvas de nivel de la función f,
De manera que estas parecen unas elipses, a elipses más grandes tenemos valores más altos de la función. Esta es como una función, imagínense, como un paraboloide, sí, pero un poquito achatado, de manera que las figuras son elipses. Entonces, imagínense que tenemos esta función que es así, y queremos encontrar el mínimo valor que toma la f en este conjunto convexo C. Entonces, en este dibujo, la solución va a estar aquí, que es el punto de C, que está en el conjunto de nivel más chico entre las curvas de nivel de la función f. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Bueno, el gradiente de la función apunta en la dirección de máximo crecimiento de la función. Así que la función tiene que crecer hacia el interior de C y decrecer hacia el exterior de C. Entonces, lo que nos dice esta relación es que el gradiente de f en este punto, que es la solución, forma con el vector y menos x, que es el vector que va desde x hasta cualquier elemento de C, un ángulo que es mayor o igual, o sea, un ángulo que es agudo o recto, que tiene menos de 90 grados. Entonces, vemos aquí que si tomo cualquier elemento de C, el vector que une x barra con ese elemento de C va a formar un ángulo que es agudo con este gradiente de f. Podría pasar que esto fuese recto, así. Entonces, en ese caso, el gradiente formaría un ángulo recto. Imagínense que el C fuese un semiespacio, que fuese así. Esto formaría un ángulo recto, así que podría llegar hasta 90 grados. Pero no puede pasar más, porque fíjense que si pasara, si estuviera un poco más inclinado así, entonces entraría dentro del conjunto de nivel y ya ese no sería el mínimo, sino que el mínimo estaría más en un nivel inferior. Entonces vamos a ver por qué tenemos esto. Y como les digo, también el resultado es bastante sencillo. Nosotros sabemos que, bueno, si Y es un punto de C, entonces como C es convexo, para todo t entre 0 y 1, se cumple que x más t veces y menos x también es un elemento de C. De manera que f evaluada en el punto x más t veces y menos x, si yo lo comparo con el valor de la función f en x, ya le había puesto este tonguito aquí, eso tiene que ser mayor o igual que 0, porque el valor en x tongo es el mínimo valor que toma, así que esta cantidad es menor o igual que esta cantidad, lo que quiere decir que esta diferencia es mayor o igual que 0. Entonces, si yo esto lo divido por una cantidad estrictamente mayor que 0, esto me sigue conservando el signo, y cuando hago tender t a 0, entonces tengo, por definición, la derivada direccional en la dirección y menos x tongo, que es el gradiente de f en x tongo en la dirección y menos x tongo, que es exactamente lo que dice esta desigualdad variacional. Entonces, muy directo, obtenemos este resultado de la regla de Fermat, que me dice que, bueno, si es que la solución está en un punto interior, simplemente es derivar e igualar a 0. Si no está en un punto interior, bueno, hay que tener esta sutileza de que la aplicación del gradiente sobre las direcciones que entran al conjunto C tiene que ser mayor o igual que 0. Bien. Una vez que uno tiene el concepto de derivada, ya sea de Gatow o de Frechet, uno puede definir una segunda y tercera y cuarta y varias derivadas de orden superior. Entonces, si una función f es gato diferenciable en una vecindad de x, nosotros todavía nos podemos preguntar si es que esta nueva función, que es la derivada, todavía es gato diferenciable en ese punto. Entonces, nosotros podemos definir su derivada direccional como la gradiente de f' en x en la dirección d, como, si es que existe, el límite cuando t tiende a 0 de la diferencia de colocar el gradiente en x más un incremento en esta dirección, menos el valor en el punto de referencia dividido por t.
Entonces, si este límite existe y si la función gradiente de f' en esto es una función lineal y continua con respecto a la variable d, entonces decimos que la función es 2 veces gato diferenciable y esta función que a d asocia este valor que está acá, es la segunda derivada de gato, o también se le conoce como el hessiano. Entonces el hessiano lo vamos a denotar por este nabla cuadrado de la función f en el punto x, y va a ser la derivada direccional del gradiente de gato en el punto x como función que se aplica sobre el elemento h del espacio. Entonces este es un elemento que ya no está en ningún dual, sino que está en las lineales continuas de x en x estrella. Volviendo al comentario que les hice al principio, si la función f no fuese una función de x en R, este x estrella no sería las lineales continuas de x en R, sino que serían las lineales continuas de x en un espacio y, que sería el espacio de llegada. Entonces, la segunda derivada, o el hessiano, sería una función lineal continua de x en las funciones lineales continuas de x en y. Y así sucesivamente uno va aumentando funciones lineales continuas del espacio en las funciones lineales continuas de... y bueno, puede ser un poco confuso al principio cuando uno lo ve la primera vez. Eso se estudia en todo detalle en el curso de cálculo diferencial y variacional, así que quien se interese por eso, todas estas cosas se ven con detalle en el curso. Esto además, este espacio se puede identificar con el conjunto de las funciones bilineales continuas de x cruz x en los reales. Por lo tanto, el ejemplo que vimos al principio de las funciones cuadráticas es muy relevante porque entra dentro del hessiano, entra dentro de ese tipo de funciones en varios casos importantes. Bien, entonces así como definimos la segunda derivada en el sentido de Gateau, podemos definir la segunda derivada en el sentido de Frechet. No voy a precisarlo, pero se define de manera análoga usando la derivada de Frechet y haciendo el límite correspondiente. Ahora, teniendo la segunda derivada, entonces uno puede definir lo que es la aproximación de Taylor, y tenemos este resultado que nos dice que podemos hacer una aproximación de segundo orden de los valores de la función en una vecindad de x, y si nos movemos un poquito entonces en la dirección de la variable d, esto lo podemos aproximar por la evaluación del gradiente sobre este vector d, la evaluación del hessiano sobre la diagonal d, d, y esto va a tender a 0 más rápido que t cuadrado cuando t tiende a 0. A partir de esto uno puede definir aproximaciones de Taylor de orden superior, 3, 4, 5, n, etc. Y así obtener los polinomios de Taylor. Pero fíjense que, bueno, estos todos son números reales, cada uno de estos términos. Aquí es una función lineal continua que toma elementos del espacio X y entrega números reales. Esta es una función lineal continua que toma elementos de X y entrega elementos en las funciones lineales continuas que toman elementos de X y entregan números reales. Bueno, se dice complicado, pero lo que quiere decir es esto nomás. Perfecto, entonces eso va a ser bien importante, y las aproximaciones de Taylor de segundo orden nos van a permitir, por ejemplo, encontrar condiciones que caracterizan la convexidad en términos de la segunda derivada, así como nosotros sabemos que en R el hecho de que la segunda derivada sea positiva en un intervalo me dice que la función es convexa. Bueno, aquí vamos a tener condiciones del estilo que estos términos sean positivos. Ahí más precisamente uno puede, para problemas de optimización, en este caso lo estoy escribiendo sin restricciones, podemos escribir condiciones de segundo orden, que son también las que coinciden con las que todos conocemos de los cursos básicos de matemática. Un poquito de notación primero. Un operador lineal continuo de x en su dual es semidefinido positivo si es que esta evaluación de m en d y lo que resulte evaluarlo de nuevo en d me da mayor o igual que 0 para todo d en x. Es definido positivo si es que la cantidad da estrictamente mayor que 0 para todo d que no sea el 0. Y es elíptico, o también se le suele llamar uniformemente elíptico,
con constante alfa, si es que este producto lo puedo acotar por debajo por una cuadrática con este coeficiente alfa que aparece acá. En dimensión finita, ser definido positivo y ser elíptico son equivalentes, pero en dimensión infinita no. Por eso es que a veces se le llama uniformemente elíptico, porque la diferencia con el definido positivo es que uno como que en todas las direcciones posibles debe poder meter como la misma función cuadrática. En dimensión infinita podría pasar que uno, por ejemplo, la función en la primera dimensión del espacio es una cuadrática así, en la segunda dimensión del espacio es una cuadrática pero más planita, con una constante más pequeña, en la tercera dimensión más pequeña todavía, y así sucesivamente las constantes podrían ir tendiendo a cero y la función irse aplanando conforme nos vamos pasando de dimensión en dimensión. Y como son infinitas, uno puede llegar en el límite a cero y que no se cumpla esta cota uniforme con algún alfa, sino que se cumpla solamente la positividad estricta, pero no uniforme. Bueno, entonces este teorema nos da condiciones necesarias y suficientes de optimalidad de segundo orden en términos del gradiente y el Hessiano. Y dice así, vamos a suponer que tenemos un subconjunto abierto de X, X tongo es un punto de A y F es una función que está definida en el conjunto A valores NR. Entonces, si X tongo es un mínimo de la función F, es un mínimo local de la función, es decir, que vale... la función f en x vale menor o igual que f de y para todo y en una vecindad de x. Bueno, en el caso de que f sea dos veces gato diferenciable en x, vamos a tener que el gradiente es cero, como debería ocurrir, que es la condición necesaria de primer orden, y además que el hessiano es semidefinido positivo. Para una condición suficiente, tenemos esta especie de recíproco, que no es exactamente el recíproco, sino que necesita una condición un poquito más fuerte, es que si el gradiente de la función es cero y el hessiano es elíptico, es decir, tiene este crecimiento uniforme, entonces uno puede estar seguro de que f la función f en el punto x tongo tiene un mínimo local estricto, es decir, que es estrictamente más chico que f de y para todo y en una vecindad de x. Y como ejercicio, les dejo que enuncien y demuestren un resultado de condiciones necesarias y suficientes de segundo orden, como el que acabamos de hacer, pero para el problema de minimizar una función sobre un conjunto convexo no vacío. Aquí la minimizamos sobre el conjunto, sobre todo R, pero, o sobre un abierto de R si quieren, pero un convexo no vacío podría no tener interior, así que ahí cambia la cosa. Por ejemplo, ya si uno quiere minimizar la función sobre un hiperplano o sobre algún otro tipo de conjunto, entonces ya no tenemos interior y ya no podemos aplicar directamente esto. De manera que nos van a dar condiciones que de alguna forma se parecen a estas proyecciones del gradiente o el hessiano sobre ciertas direcciones particulares. Entonces les dejo como ejercicio escribir el teorema de condiciones necesarias y suficientes y demostrarlo, por supuesto. Bueno, con eso terminamos el mini resumen cortísimo de análisis de cálculo diferencial. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta, les puedo intentar contestar. Cuéntame. En la diapositiva anterior, ¿está bien que la última desigualdad sea estricta? Sí. Ya. Sí. Y la otra cosa, elíptico implica semidefinido positivo. Claro, implica Porque las dos cosas. ya. Estricto implica definido y semidefinido. Ah, ya, genial. Gracias. Como que a veces no sé. Ahí está. Ya, voy a parar la...